Bueno, buenas tardes colegas a todos y a todas. En primer lugar quisiera agradecer al directorio Comunal Santiago por la invitación, muy particularmente a María Eugenia, que nos extendió la invitación como organización. Asumiendo la premisa del expositor anterior en relación a la idea del domicilio, quisiera comentarles que soy profesor de historia. Hasta el año pasado me desempeñé en un liceo municipal en Valparaíso y este año estoy con 44 horas y por tanto pertenezco a ese 38% de los profesores a nivel nacional que tiene, digamos, esa cantidad de horas. Y estoy trabajando en un liceo en Macul. Tuve la oportunidad también de ser electo en las últimas elecciones como dirigente del Comunal Valparaíso y de ahí participamos en las movilizaciones del año 2014 y 2015. Cuando uno comienza a reflexionar sobre cómo compartir un conjunto de ideas con un profesorado que estuvo sumamente activo en las movilizaciones del año pasado, al menos surgen dos posibilidades de enfoque para poder plantear ese conjunto de ideas. Un primer enfoque dice relación con una mirada descriptiva, ¿cierto?, en relación a lo que constituye el proyecto. Y por tanto, la presentación debe girar en torno a, digamos, cómo ocurre el encasillamiento, cuánto va a ser nuestro nuevo salario, qué pasa con las mentorías, y por tanto la mirada analítica está en lo particular. Y desde ahí, ¿cierto?, cada uno de nosotros va comprendiendo lo que va a significar concretamente este nuevo proyecto para todos nosotros. Nosotros creemos que es importante presentar una nueva mirada, y esa nueva mirada no va en lo particular o en lo específico, puesto que seguramente y en la tarea de todo el magisterio a nivel nacional apropiarnos, ¿cierto?, de qué consiste este nuevo proyecto. Por tanto, nosotros quisiéramos renunciar a esa mirada, a ese enfoque, y lo que queremos proponer acá es un enfoque desde la totalidad, es decir, la concepción de carrera profesional docente que se aprobó, el tipo o el concepto determinado de profesor que instala la carrera profesional docente, que instala el gobierno de la nueva mayoría, porque efectivamente este es un tema político, es una definición política sobre el tipo de docente que el Estado en su conjunto quiere definir. Ese es el enfoque que quisiéramos proponer. Si uno, un poco más atrás, si uno lo lleva a una metáfora, sería algo así como habiendo nosotros o teniendo nosotros un conocimiento de los árboles que constituyen el bosque. Cada árbol tiene un nombre, cómo yo ingreso a la carrera, qué se beneficia el salario. La invitación es tomar un avión, sobrevolar ese bosque y tener una mirada de conjunto, lo que implica un diálogo efectivamente entre la totalidad y lo específico, lo que establece el proyecto. Pero la invitación es macro, hacia la totalidad, hacia el fundamento, porque creemos nosotros que en última instancia lo que estaba en juego cuando los profesores se movilizaron no era solamente un tema de Lucas Mar. Era un concepto de educación, un concepto de docente, una forma de entender nuestra práctica pedagógica. Entonces, en ese marco quisiera yo compartir las reflexiones que como organización hemos desarrollado. Situemos un poco el problema, ¿verdad? Si uno pasa revista a los últimos procesos de ajustes o reformas como han sido conceptualizados por el gobierno, nos encontramos que hay distintos actores que han aparecido en la escena. Tenemos Educación 2020, que pasa a ser un centro de pensamiento, ¿cierto?, que gira en torno al Estado, ahora pasa al corazón del Estado y se constituye en la oficialidad, está en el Ministerio de Educación. Tenemos al MIDEUC, Enseña Chile, Elige Educar, tenemos el peso de la Iglesia, ¿cierto?, y las distintas asociaciones empresariales que no solamente se limitan a desarrollar su actividad económica, sino que financian distintos centros de pensamiento. Lo importante es que cuando uno va entrando al debate, debe escarbar un poquito más, creemos nosotros, sobre quién auspicia este debate de los grupos de interés en educación. Si uno va a Elige Educar,
en sus páginas establece claramente, tenemos Anglo American, Banco Santander, Arauco, en Señas Chile tenemos al Banco BCI, la Entel, Empresas Copec, Anglo American. Y esos grupos también tienen, por cierto, su proyección intelectual. Y esa proyección intelectual nosotros la vimos y la vivimos en carne propia cuando nos bombardeaban por el mercurio y sale una carta que tiene por título sobre el paro docente, en donde teníamos ahí Educación 2020, el Ejiducar, la UC, ¿cierto?, su centro de pensamiento educativo, criticando la movilización del magisterio bajo la hipótesis según la cual nosotros éramos radicales, ultra, y no entendíamos en realidad lo que estaba en juego. Entonces, y finalmente, aparece una carta en los últimos meses, en donde el Ejiducar le da el agradecimiento a nuestro presidente nacional sobre su capacidad de liderazgo y de conducción para poder sacar adelante la carrera profesional docente. Y el Ejiducar, que como sabemos, bueno, nos aparece, está, ¿cierto?, hay determinados grupos de interés bastante claros. Y por cierto, eso generó en un sector del magisterio la celebración, ¿cierto?, de la aprobación de ese proyecto. Eso es así, no estoy haciendo un juicio de valor, estoy constatando determinados hechos. Aquí voy con este conjunto de láminas introductorias. ¿Qué pasa? Aquí voy con este conjunto de láminas introductorias al hecho, como bien dijo mi antecesor, muy simple, de que lo que está en juego hoy, cuando hablamos de carrera profesional docente, es una, entre otras, concepciones de carrera profesional docente. A lo que está en juego hoy y lo que se aprobó es una perspectiva de entender el rol docente. Y por tanto, lo que está en juego permanentemente entre cada uno de nosotros y lo que está en juego ahora es precisamente un debate educativo, un debate pedagógico profundo. Y en esa lógica, tal como el representante del Partido Socialista afirmaba categóricamente que este era un gran avance, nosotros como organización planteamos que no es un avance. Lo que quiero decir con esto es que es legítimo y absolutamente válido y está, podríamos decir, en el ADN de la construcción de la historia del magisterio esta polémica que es sana y pertinente. El tema es que hay que explicitarlo y ponerlo sobre la mesa y no pegar patas por abajo, ¿cierto? En ese sentido, nosotros creemos que para analizar este proyecto hay una premisa fundamental. Y la premisa fundamental hace relación con lo siguiente. Lo que se puso en juego, lo que brotó en la movilización del 2014 y con mayor fuerza en 2015 fue que el magisterio retomó un hilo histórico que estaba un poco en la sombra. Y ese hilo histórico que se remonta a la década de 1920 con la AGP dice relación con que el magisterio comienza a hablar ya, y no solamente a hablar, sino que se moviliza en función de lo pedagógico y va superando por la vía concreta de la movilización, es decir, no solamente en el plano discursivo, lo reivindicativo salarial. Lo que nosotros vemos que ocurrió, y este es un hecho histórico fundamental, es que el 2014-2015 está eso. Los profes comenzamos a hablar nuevamente del tema pedagógico, a escala nacional. Evidentemente, esa discusión ya estaba y se había plasmado en el Congreso de Educación del 97, en el Congreso Curricular del 2005. El asunto es que, durante la dictadura, ese hilo histórico había sido eclipsado, porque la tarea de los profesores que dieron su lucha ahí estaba en la dicotomía dictadura-democracia. Pero hoy aparece en el 2014 ese tema lo pedagógico. Y esa es una premisa fundamental para poder analizar la carrera profesional docente de la nueva mayoría, que es importante, creo, incorporar ese apellido. Dale un poco más. Dale, porque todo eso ya lo comento.
Más rápido. Bueno, entonces nosotros quisiéramos proponer lo siguiente, una pregunta orientadora en torno a la cual yo voy a argumentar. La pregunta es, ¿constituye la carrera profesional docente un avance para el magisterio? Es el concepto que se está utilizando, que está en debate. Y si hablamos del avance, lo primero que tenemos que establecer es cómo yo fijo un criterio que me permita decir es avance, mantención o retroceso. Tengo que fijar un criterio, ¿cierto? Y el criterio no lo vamos a inventar nosotros, el criterio emana de los documentos oficiales del Colegio de Profesores. ¿Qué más legitimidad es? Por tanto, no emanan de un grupo político que está al interior del colegio, emanan del conjunto del magisterio. Y lo que emana naturalmente de los documentos del primer Congreso Nacional, del Congreso Pedagógico, es que el magisterio fijó una postura muy clara. Y esa postura fue una postura crítica y de rechazo a las lógicas mercantiles en educación. Una posición crítica al neoliberalismo educativo. Bajo esa lógica proponemos lo siguiente: ¿se avanza en sustraer el trabajo docente de las lógicas de mercado con la carrera profesional docente? Esa es la pregunta que quisiéramos responder en esta presentación. Nuestra mirada. Nosotros sostenemos que efectivamente no existe un avance en esta dirección. Por el contrario, la carrera profesional docente de la nueva mayoría es un paso más en la consolidación de la lógica mercantil neoliberal para regular el trabajo docente. Ese es nuestro planteamiento central y a continuación lo vamos a argumentar. Son básicamente dos grandes argumentos que van a sostener este planteamiento. En primer lugar, porque la carrera profesional docente debe ser entendida, como bien se decía anteriormente, en un contexto de ajustes o reforma al sistema escolar. La carrera profesional docente es una regulación que se inserta y se articula coherentemente con el conjunto del sistema educativo. Por eso que si uno analiza la carrera se articula con la ley CEP, la carrera se articula con la agencia de calidad, la carrera se articula con la superintendencia, etcétera, etcétera, etcétera. No es un proyecto específico para el magisterio, se articula con el conjunto del nuevo marco jurídico. Voy a desarrollar más adelante ese argumento, lo estoy enunciando. El segundo argumento dice relación con que alguien podría pensar, bueno, es el contexto, y es imposible frenar ese contexto. Concedamos incluso ese escenario. Pero veamos entonces el documento en sí mismo. En sí mismo, el proyecto, o la ley, en estricto rigor, es la concreción de la nueva faceta del neoliberalismo en educación. Una nueva faceta que está ampliamente investigada y documentada y que técnicamente se llama la endoprivatización o el nuevo management público, que es la nueva forma de privatización que supera la forma clásica. La forma clásica de privatización es cuando el Estado le entrega a los privados la escuela. Esta nueva forma de privatización es la adopción de las lógicas privadas de la empresa para la gestión y la administración al mundo educativo. ¿Cómo se expresa eso? Convenio de desempeño, estándares, evaluaciones vinculadas a resultados. Ese elemento que es tan natural para nosotros se llama técnicamente el nuevo management público, y eso es la nueva faceta del neoliberalismo, que no lo digo yo, lo dice toda una corriente en investigación a nivel internacional, y si lo queremos llevar acá en Chile, lo dice Vicente Sisto, investigador de la Universidad Católica de Valparaíso, lo dicen los investigadores de la Universidad de Chile, acá en Santiago. Primer argumento: la carrera profesional docente se inserta en un proceso de ajuste que nosotros llamamos la segunda gran etapa de la contrarrevolución educativa. La primera fue efectivamente la instalación del modelo con la dictadura militar. Luego ese modelo se gestiona, se administra por los gobiernos de la concertación, la derecha y hoy la nueva mayoría, y lo que hacen es dotarlo de una nueva legitimidad. Ese proceso, que ha sido denominado el nuevo marco legal de la educación pública, emana, por cierto, podríamos sostener de la LG, donde después se crea la Ley de Calidad y Equidad, donde se amplía las causales del despido, ¿cierto?, con la Ley Piñera. Entonces, cuando hablamos de repente que los profesores se nos va a consultar sobre los planes de formación, ojo,
Miremos eso con lo que establece la 20.501, donde se refuerza el liderazgo del director en una escuela jerárquica, ¿cierto? En donde al director se le atribuyen nuevas facultades de evaluación. Y no solamente eso, disponer a su 5% para el despido, demanda que estaba considerada en la propuesta del magisterio como puntos previos. Si no abordamos esto, no avanzamos en la carrera. Eso quedó. La ley de aseguramiento y calidad de la agencia y la superintendencia. La ley de fin al copago, que lo que hace es perfeccionar el Estado subsidiario. No es más que eso. Lo que pagaba la familia lo pone el Estado. Y no solamente eso, crear una nueva subvención para los estudiantes referentes. La carrera docente se articula con eso. Si uno hace una lectura atenta al documento, dialoga con la ley CEP, dialoga con la ley de calidad, dialoga con la agencia de calidad, etc. Es un paquete completo. Nosotros tenemos que entender ese proceso de reformas y de ajuste. En ese sentido. Veamos algunos elementos sobre el punto que indico. Artículo 10. La formación docente recae en universidades acreditadas, programas, ¿cierto? Y por la Comisión Nacional de Acreditación. Efectivamente es una demanda del magisterio. Siempre la instalamos. Pero ¿o podemos reducir el problema de la formación inicial docente solamente a un tema de acreditación? Ojo, que el 2015, según datos, ¿saben de quién? De Elige Educar. Ni siquiera de los ultras, de la izquierda, no, de nadie. Elige Educar sostuvo que en 2015 10.000 profesores cesantes. Y la proyección que ellos hacen es que en el 2025 existirán 57.000. ¿Por qué? Porque la formación inicial docente sigue siendo desregulada, mercantilizada, y eso no se modifica con la ley. No se va a modificar. Artículo 12, cuarto. El centro podrá, efectivamente, el perfeccionamiento recabe en medida importante en el CPIP, pero también el centro podrá certificar cursos o programas que imparten instituciones públicas o privadas. Eso es la apertura a la externalización del perfeccionamiento. Y por tanto es la apertura a un nuevo nicho en educación. Es como cuando aparece la ley CEP y dicen hay que realizar programas de fortalecimiento. Si ustedes quieren, lo hacen en la propia escuela, o si quieren, contratan una ANTE. ¿Qué hacen todos? Contratan una ANTE. Artículo 18F. La ejecución de los planes locales de formación podrá realizarse con cargo a los recursos establecidos en la ley 20.248. Eso expresa claramente cómo la ley se articula con la ley CEP en esta lógica del Estado subsidiario. Eso en relación al primer punto. En resumen, he sostenido que la carrera no podemos entenderla como una ley específica sola, sino que en un contexto de ajustes de la educación de mercado que articula distintas leyes que están en clave neoliberal en un nuevo formato histórico. Ahora, el segundo argumento que planteé, que expresa en sí misma esta ley la nueva faceta, la faceta actual, la contemporánea, la que estamos viviendo nosotros del neoliberalismo en la educación, que es lo que técnicamente se llama el management público. ¿Cómo creemos nosotros que eso se expresa? En dos ámbitos, en lo pedagógico y en la flexibilidad laboral y salarial. En lo pedagógico se expresa claramente la dimensión curricular con los estándares de desempeño. En la evaluación se expresa claramente con un concepto, porque vaya que hay distintos conceptos de evaluación. Ellos asumen un concepto de evaluación, subrayo, vinculado a consecuencias. A, despido, B, salario. Y por cierto se expresa en la flexibilidad laboral y salarial, que es lo típico, lo que quieren siempre los neoliberales, que implica una redefinición de la estructura salarial en clave exclusivamente mercantil. A continuación voy a argumentar cada uno de esos dos puntos. Vamos a la flexibilidad salarial. Nosotros creemos que es importante, ayer me llegaba la noticia que el señor Beas anunciaba a los profesores de Chile que cuando el profesor ingresara a trabajar ya iba a ganar más que un abogado y que un médico. Por tanto, ahora estábamos súper bien. Yo no tengo la comprobación empírica de ese dato. Quizás podríamos, bien, me lo confirma. Y esto quiero polemizar, lo que me acaban de confirmar. Hay que distinguir, colegas, entre el concepto de salario y el concepto de estructura salarial. El salario, efectivamente, es el monto que me entregan en dinero por la venta de mi fuerza de trabajo. Yo voy a trabajar, me pagan un salario.
Otra cosa es cómo se compone el salario, ¿cierto? Y el salario, esta es la tesis central que el neoliberalismo durante la dictadura hasta el día de hoy está llevando a cabo, es salario es dependiente a nivel global de los aspectos variables ligados al mérito por sobre los aspectos fijos. Es cuando en el retail le dicen usted va a tener 500 lucas, pero si que logran vender 2 millones de pesos, ahí va a tener las 500 lucas. Lo mismo acá, se recompone la estructura del salario. Es decir, el sueldo base, fijo, estable, se mantiene intacto. Y nótese que el único indicador del salario que va desde el particular subvencionado, los corporados delegados, el municipal y el particular pagado, es decir, para todos los profes de Chile, el único indicador es la remuneración básica mínima nacional. ¿En cuánto subió la remuneración básica mínima nacional con el proyecto? ¿En cuánto subió nuestro sueldo base? En 0. Entonces la pregunta es, ¿por qué día están subiendo los salarios? Por las asignaciones, por los elementos variables, por los bonos. Y eso no lo digo yo, lo dice toda la sociología del trabajo que ha investigado cómo el neoliberalismo está disciplinando a los trabajadores. Y un mecanismo de disciplinamiento es ese, cambiar la estructura del salario. Por tanto, proponemos entrar al debate no en torno al monto, al salario, discutir la estructura salarial. Una demanda nuestra, si queremos erosionar la lógica neoliberal, sería esa: aumentemos la remuneración básica mínima nacional. Si subimos el sueldo base, estamos erosionando la lógica neoliberal. Según el conocimiento que yo tengo, me podrá corregir quizás Guillermo, que tiene mayor experiencia ahí, la última vez que ese se subió fue cuando Pavés estaba de presidente en la década del 90. Lograron romper la lógica y aumentaron la remuneración básica mínima nacional. Esa demanda concreta es romper el neoliberalismo en nuestro salario. Pero eso no se subió en nada. Entonces vamos a estar con sueldos más altos, pero en una lógica neoliberal con puras asignaciones iguales. Y el ejemplo típico, la concreción de esa apuesta, es la asignación por tramo de desarrollo profesional docente. Dale bien rápido nomás. Cierto que se compone 3 elementos, yo no aporto nada ahí, lo que cosa leer el proyecto y entenderlo, ¿sí? Bastante simple. Eso es neoliberalismo, con esa asignación. Avancemos una más. Un tercer elemento sobre la flexibilidad salarial es que se llega al fundamentalismo del mérito individual ya a niveles inauditos. Incluso se llega a establecer asignaciones desiguales a docentes que trabajan en un mismo contexto, colegas, a iguales condiciones de trabajo y distintos salarios. Ejemplo, artículo 50, asignación de reconocimiento por docencia en establecimientos de alta concentración de alumnos prioritarios, sujeto a 2 criterios, será igual al 20% de la asignación por tramo. Recordemos que esta está reemplazando la asignación por condiciones difíciles que antes estaba en función del sueldo base, ahora el tramo. Monto máximo 43.726 para un contrato de 44 horas cronológicas, se aplica proporcionalmente. Llevemos a la realidad eso. 2 profesores trabajan en el mismo liceo y atienden al mismo curso. Vamos al primero A, salió de clase, de ahí viene el profe de biología. Uno de ellos, por tener menos horas, porque ¿saben qué? Nos bajó la matrícula, chiquillos, tengo 2 profes de historia, no quiero echar a uno, voy a reducirle las 2 para mantener a los 2 profes. Uno de ellos tiene menos horas, es decir, el hecho de tener menos horas no depende ni siquiera de mi capacidad. Soy súper buen evaluado, pero bajó la matrícula, el Cristiano Mercantil bajó la matrícula y el otro está en el otro tramo, vamos al mismo curso, usted está en un tramo distinto, tiene menos horas, menos asignación. Eso es, en lo concreto. En lo concreto, colegas, eso es. Incluso más, podemos estar en el mismo tramo, pero yo tengo 5 horas menos que usted, menos salario. ¿Depende de eso? ¿Se está reconociendo el mérito ahí con eso? No. Se mantienen los contratos flexibles. La demanda del magisterio de avanzar a jornadas por hora, no por bloques, no por horas. No se acaba la lógica de contratos base y ampliaciones horarias que operan para ajustar las variaciones de matrícula del mercado. Tengo un contrato base de 30, ampliación de 10. Hasta el próximo año. Bajo la matrícula, bajo la ampliación de una 30. Es muy revoltoso el profe y le bajo la ampliación.
¿Es así o no? Nosotros lo vivimos cotidianamente ese tema. Y esa fue incluso la disputa también para ver si nos reconocían esas horas para la titularidad. Los profesores a contrata seguimos con la lógica del 20% de las horas de la dotación. Entonces es posible incluso perspectivar que ese problema se va a volver a generar. Porque si no lo respetaron en 2 ocasiones, ¿por qué lo van a respetar ahora? Avancemos. Y esto es muy interesante. Nada azaroso, colegas. Nada neutro, nada técnico. Veamos una cita. Milton Friedman, Capitalismo y Libertad, en el año 1966. Milton Friedman, para aquellos que no saben, padre del neoliberalismo, asesor de Augusto Pinochet, todo el modelito salió de esa cabeza. ¿Qué dijo eso él? En un texto que no es de educación, porque nunca habló de educación. Dice, en cuanto a los sueldos de los maestros, el problema está en que son demasiado uniformes y rígidos. A los malos maestros se les paga demasiado y a los buenos maestros demasiado poco. La escala de sueldos tiende a ser uniforme y a estar determinada por la antigüedad. Paréntesis, los bienes para nosotros. Los títulos recibidos, perfeccionamiento para nosotros. Y los certificados profesionales. Eso pesa más bien que el mérito. El mérito, y esta es su propuesta, permitiría que hubiera competencia. De esta manera se podría remunerar más a lo que lo merecieran y atraer a maestros de más capacidad. O sea, está clarito de dónde ideológica y doctrinariamente viene esta propuesta. Una más. Y el Mineduc, en sus documentos que anunciaban el proyecto Carrera, decía este gráfico, miren qué interesante. Denuncian, todo denuncia prácticamente, donde dice que el 53% de las asignaciones de los profes no están vinculadas al mérito. Y ahí está el problema. Si no está vinculado al mérito, el profe da lo mismo que haga bien la pega o no. Es el supuesto que tienen. Y esa ideita comenzó a desarrollarse en el 2000 con 2 economistas, Alejandra Misala y Pilar Romaguera, que empiezan a hacer investigaciones donde cruzan los resultados de los profes en evaluación y los SIMS. ¿Qué proponían ellos? Decían, el problema de la calidad de aprendizaje tenía que ver con el bajo desempeño de los docentes. A su vez, indicaban que este bajo desempeño era un problema asociado a la falta de conexión de las remuneraciones con el desempeño de los maestros, afirmando, comillas, los salarios docentes son extremadamente parejos. ¿Qué dijo Harald Beyer? Todos conocemos que es Harald Beyer. ¿Quién es, cierto? Harald Beyer, en un estudio del 2009, dijo, es por ello que recomendamos avanzar con decisión en el vínculo de las remuneraciones de los docentes con los resultados de aprendizaje de los estudiantes, que serían el indicador por excelencia de la productividad del docente en tanto formador. Y hay un conjunto de evidencia que demuestra esta afiliación. Avancemos uno más. Vamos a la otra dimensión del neoliberalismo acá, esta del nuevo management. En el currículum avanzamos a un control ideológico. Estándares para la formación inicial docente. Los estándares para la formación inicial docente lo que están haciendo es constreñir la formación y las perspectivas críticas. Están reduciendo el currículum a una racionalidad instrumental de acuerdo a fines. Esto es lo que tengo que lograr, educo para eso. La perspectiva social crítica, filosofía de la educación, historia de lucha del magisterio. ¿Irá a estar en algún estándar eso? Lo dudamos. Ejemplo, los estándares de formación de educación media que aparece en el 2012 habla de las habilidades profesionales universales. Luego habla de los estándares disciplinarios y los estándares pedagógicos. En las habilidades profesionales universales es bastante interesante porque habla del proyecto Tour en América, que es un proyecto del capital a escala global, ¿cierto? Entonces los profesionales tienen que tener capacidades. Usted va a Colombia, tiene las mismas habilidades, va a Chile, las mismas habilidades, ¿cierto? Está la idea de un mercado global de la fuerza de trabajo. Y se privilegia deliberadamente enfoques cuantitativos, estadísticas, lo que se puede medir en la escuela. Lo cualitativo, lo cultural, lo subjetivo como elemento de la práctica docente, devaluado. Y el perfeccionamiento deberá favorecer la progresión exclusivamente de los tramos que está sujeto a los estándares, artículo 12. Y si yo quiero hacer un perfeccionamiento en pedagogía crítica, no le sirve, pues, colegas, si eso no lo van a medir en el estándar. Háganlo nomás, pero por su conocimiento.
Se estandarizan los objetivos esperados de la práctica docente y es lo que algunos autores han denominado la proletarización ideológica y técnica. Estamos perdiendo la autonomía para los procesos de la práctica educativa y para los fines. Nosotros no podemos discutir de los fines de la educación. No podemos discutir del fin del currículo, el para qué educar. Eso lo responden otros, los profesores no. En cuanto a la evaluación, con foco en agentes externos, ¿aparecen elementos contextuales de la escuela? Claro que sí, imposible que no lo incorporaran. Pero no nos perdamos en ese debate, colegas. El tema es, ¿qué es lo determinante, qué es lo hegemónico en esta lógica? ¿Es lo contextualizado, es lo colaborativo en la escuela o la lógica del estándar medido por agente externo? Ahí tenemos que establecer el criterio diferenciador. Agentes externos que no están en la escuela y conocimiento declarativo, cuánto sabe de su disciplina, cuánto sabe de pedagogía. Trabajo docente es igual a ejecución de estándares de desempeño individual. Ciertamente se incorporó el trabajo colaborativo, pero ojo, concretamente usted va a dar una prueba, 2 instrumentos, dice la ley. Conocimiento disciplinario, estándar, conocimiento pedagógico, estándar y un portafolio. Y el portafolio puede operar bajo la misma lógica actual. Tiene distintas dimensiones, a esta dimensión le doy 60%, a esta dimensión 40%, etc. Habrá que ver cuánto es la valoración que se le da al elemento colaborativo en ese portafolio. Rendición de cuentas por resultado individual estandarizado, que es el accountability, y está vinculada a consecuencias reales al despido, al incentivo económico, y eso es lo propio del concepto de evaluación. No es una evaluación formativa, sino que sigue siendo punitiva, y por tanto la evaluación opera como un indicador de mercado más en la lógica de la mejora de la práctica docente. El docente se hace a sí mismo en el mercado, y en ese mercado va construyendo su valor de la fuerza de trabajo, ¿cierto? Luego de las evaluaciones. Usted subió a determinado tramo, determinado salario. Se va construyendo. Sin base empírico, y voy cerrando acá, sin base empírica, todo esto, pura ideología sin basamento empírico e investigación. Lo dijo Martín Carnot, neoliberal, cuando vino hace 5 años atrás. La UNESCO, el 2006, indica que hay 5 modelos de evaluación para los profesores. 5, uno focalizado en la escuela, sin repercusiones, sin consecuencias. Uno de ellos, el que tiene consecuencias, es el que tomó Chile. 1, pero hay 5. Insisto, en una investigación, porque tiene un modelo en algunos estados de Estados Unidos, se viene aplicando. En esa investigación demostró que esto impacta negativamente en la escuela pública. Y luego Acuña, otro investigador de la Universidad de Chile, dice lo mismo. Exactamente lo mismo. Avancemos. Evaluaciones realizadas por expertos. Tengo una serie de elementos de investigaciones que dan cuenta que el modelo que se acaba de aprobar efectivamente fuertemente cuestionado a nivel internacional en su lógica, en su totalidad, lo que se está planteando como concepto de trabajo. Y para ir resumiendo entonces, la pregunta inicial: ¿se avanza a sustraer el trabajo docente de las lógicas del mercado? No existe un avance en esa dirección. No existe porque si estamos en la lógica del nuevo management, que es la nueva faceta del neoliberalismo, ¿cierto? Y eso se expresa en flexibilidad laboral salarial, en lo pedagógico, en el currículo, en la evaluación. ¿Qué es lo más grave de todo esto? Que la mejora del aprendizaje de nuestros estudiantes está amenazada. Lo dice la evidencia empírica internacional y los estudios que están acá. Porque entienden nuestro trabajo como un técnico ejecutor de ciertos estándares. Lo emotivo, lo moral, la cultura escolar como elemento que define nuestra identidad, no importa. Lo cualitativo no importa. Esto es lo que importa. Eso quería compartir con ustedes, y aquí hay una cita interesante de uno de los pedagogos críticos latinoamericanos contemporáneos. Dice: el capital financiero no tiene acuerdos sobre la escuela que necesita, hay posturas en disputa, pero no presenta acuerdos sobre el docente que necesita, y sobre todo el que no está dispuesto a tolerar. Eso es lo que está en juego en la carrera profesional docente que se aprueba. Muchas gracias, colegas.